¿Podés hacer una oración para arrancar? Amén. Amén. Adelante. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias por esta posibilidad que tengo de estar con mis hermanos, Señor. A través de este medio, Señor, a través del Espíritu. Y te pedimos, Señor, que hoy obres de una manera especial en nosotros. Como siempre lo haces, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada cosa que se ha preparado para hoy, que has preparado para hoy, para nosotros. Gracias porque tenemos expectativas, Señor, de que tú vas a obrar de una manera especial en nuestra vida hoy. Señor, te pido que estés llegando a cada uno de mis hermanos, a los que están conectados, a los que no se conectaron todavía, y a los que van a escuchar después, Señor, esto que vamos a recibir hoy, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que estés sobrando en cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, gracias por la posibilidad que tengo de estar con mi esposa, con mis hijos, Señor, expectante, Señor, a lo que tú vas a hacer hoy. Gracias, Padre, te bendigo, te alabo, te glorifico y te exalto, Señor. Te exaltamos porque tú eres digno de ser exaltado y de ser alabado, Señor. Y eso queremos hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Qué bendición poder estar juntos. Y hoy tenemos una reunión internacional. Amén. Una reunión internacional tenemos hoy. El pastor Carlos Sánchez nos va a ministrar la palabra. Así que ahora vamos a escuchar una reflexión. Así que le voy a pedir a Julián que nos comparta lo que Dios ha puesto en su corazón. Adelante, Julián. Bueno, primeramente bendiciones y saludos a todos. Qué bueno que es poder estar juntos, aunque sea por este medio. Todos extrañamos, la verdad, que dar un abrazo, un beso, ¿no? Pero qué importante es que para la palabra del Señor y en el Espíritu no hay barreras, ¿no? Así que nos regocijamos. Yo quería compartirles algo muy, muy breve que el Señor me estuvo inquietando en la semana. Es acerca de un salmo, que ahora lo vamos a leer, lo podemos ir buscando, que es el Salmo 31, versículo del 1 al 5, ¿sí? Pensaba, ¿no?, en estos tiempos que nos toca vivir, vemos muchas personas sin Cristo, sin un refugio, ¿no? Y pensaba, qué bueno que los hijos de Dios tenemos el refugio y la fortaleza y el castillo más fuerte que existe, que no hay nada que lo pueda derribar. Y si uno se remonta a los tiempos de la antigüedad, cuando atacaba el enemigo o cuando uno se sentía inseguro, las personas de las ciudades corrían a meterse detrás de las murallas, ¿sí? Y aquellos que eran más privilegiados se metían adentro del castillo. Y es verdad, dentro del castillo uno se siente seguro, ¿no? Y haciendo un poco una alegoría de lo que creemos y nuestra fe, qué importante es poder confiar en Dios y que Él verdaderamente sea nuestro refugio, ¿sí? Así que lo leemos. Salmo capítulo 31, versículo 1 al 5, dice así: En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú, dice el versículo 3, eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Son palabras, la verdad, del salmista David, muy hermosas, ¿no? Y uno ve las distintas etapas que ha pasado David y podemos entender y comprender realmente lo que quiso decir. Y a mí me llamaba la atención un par de partes de este versículo que estuvimos leyendo, cuando David dice:
encomiendo mi espíritu, ¿sí? Qué importante es en estos tiempos poder depositar nuestra confianza no en nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra obra social, no sé, nuestra familia. Solamente nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor. Y muchas veces se malinterpreta lo que es confiar en el Señor. Algunos piensan que confiar en el Señor significa que nada malo nos va a pasar. Y no es exactamente eso, sino entender y comprender que todo lo que proviene de Dios es bueno para nuestra vida. Aunque a veces no lo entendamos al comienzo, ¿sí? Podemos ver en el caso de alguna prueba, alguna dificultad, y nosotros no podemos verle nada bueno, pero si proviene de Dios seguramente va a ser para nuestra edificación. Y en el versículo 5 dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y la verdad que todos acá somos redimidos por el Señor. Y buscando un poco el significado de la palabra redimido, tiene dos grandes significados, ¿no? Y significa liberar a alguien, por ejemplo, redimir a alguien significa liberar a alguien de un castigo, ¿sí? De una esclavitud, por ejemplo, o de un gran sufrimiento, eso significa redimirlo, ¿sí? Y el otro gran significado es devolverle algo que había perdido. Y yo creo que las dos palabras, los dos significados encajan perfectamente con lo que hizo el Señor. Por un lado nos libró de la esclavitud del pecado, de nuestro propio yo, y por otro lado nos devolvió el origen y para lo que fuimos creados, ¿sí? Que fuimos creados para alabanza del Señor. Y las circunstancias pueden variar, ¿sí? Podemos tener un contexto adverso, pero si estamos en Cristo, que es nuestro refugio, nuestro castillo, nos podemos sentir seguros. ¿Quién se va a atrever a hacernos algo dentro del castillo, ¿no? Que representa al Señor? Así que bueno, eso era un poco lo que quería compartirles, animarlos a que confiemos por sobre todas las cosas en el Señor. Las circunstancias pueden variar, ¿sí? Mañana pueden empeorar, pero bajo ninguna circunstancia hay barrera para lo espiritual, ¿sí? Lo que podemos hablar con nuestro Padre atraviesa todo tipo de barreras, ¿sí? Podemos estar en una prisión, podemos estar en una casa, a alguno le puede tocar, no sé, trabajar en un barco, en el medio del mar, y aún así puede orar al Padre, ¿sí? Y no hay barrera para que eso pase. Y quería compartirles una canción que habla de esto y que la podamos cantar juntos, ¿sí? Dice así. Cristo, eres mi refugio, en quien puedo confiar. Cristo, eres mi refugio, toda confianza yo pongo en ti, toda confianza yo pongo en ti. Cantamos otra vez. Cristo, eres mi refugio, en quien puedo confiar. Cristo, eres mi refugio, toda confianza yo pongo en ti, toda confianza yo pongo en ti. Y ahora viene otra parte que dice así. Tengo esperanza, tengo esperanza, tengo un futuro, dádiva del Señor. En eso creo, si yo creo, Cristo, eres mi refugio, en quien puedo confiar. Cristo, eres mi refugio, toda confianza yo pongo en ti, toda confianza yo pongo en ti. Tengo esperanza, tengo esperanza, tengo un futuro, dádiva del Señor. En eso creo, si yo creo, Cristo, eres mi refugio.
yo pongo en ti. A ver, depositamos toda confianza en el Señor, que Él es nuestro verdadero refugio. Que el Señor los bendiga. Amén. Amén, muy bien. Hemos comenzado ya a alabar al Señor, así que Raúl nos va a seguir guiando en la alabanza. Así que Raúl, tengamos un tiempo de alabanza al Señor. Adelante. Gracias, Rubén. Bendiciones, hermano. La verdad que con mucho gozo, como empezábamos, una alegría y algo especial, y lo podemos percibir en el espíritu. Y Emma decía con expectativas. Sí, estamos con expectativas porque el Señor algo tiene para nosotros. Amén. Y seguimos alabando al Señor. Les invito a alabar al Señor con esta alabanza que dice: alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Somos alegres porque amamos a Dios, porque Él nos compró con su sangre, nos redimió, nos dio nuevas vestiduras. Amén. Bueno, alabamos. Estamos juntos en casa alabando, así que lo haremos juntos, cada uno en casa con lo que tengamos, alabemos. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Pronto yo le seguiré y en su gloria estaré. Voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Pronto yo le seguiré y en su gloria estaré. Voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Amén. Amén. ¿Qué les parece? ¿Somos alegres? El victorioso vive en nosotros. Y te invito, vamos a alabar nuevamente con esta alabanza. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Puedes alabar en tu casa. Que alegre es la gente que ama a Dios. Pronto yo le seguiré y en su gloria estaré. Voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Pronto yo le seguiré y en su gloria estaré. Voy a confiar en Dios, pronto le veré. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Alegre, alegre es la gente que ama a Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hoy convocados todos de diferentes lugares, muchos de acá, de Buenos Aires, pero tenemos el gozo de poder encontrarnos de muchos lugares, países, de San Clemente, de San Juan, de Santa Fe. Y la verdad que es el plan perfecto de Dios, es tener una sola iglesia, hijos convocados para alabarle. Así que vamos a quietar nuestro espíritu, vamos a darle
adoración a Él. Te invito a que adoremos al Señor. Acompáñanos a adorar al Señor, pero hacelo desde vos, desde tu vida. Expresarle al Señor gratitud, adoración. Decirle, Padre, te alabo, te adoro, Señor, en esta tarde. Te doy gracias, Señor, gracias por lo que haces en mi vida. Gracias por todo lo que me provees. Gracias por el maná que viene del cielo, ese pan, tu palabra viva, Señor, que corre en nuestro ser como esos ríos de aguas vivas. Espíritu Santo de Dios, que fluyes. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Y te decimos que eres precioso, Dios. Precioso, Dios. Eres para mi vida, para nuestra vida, Señor. Eres precioso. Y te adoramos, te bendecimos, Señor. Aleluya. Te invito a cerrar tus ojos y pensar solo en Él. Oh, Jesús. Aleluya. Cuán precioso Dios, Rey del universo, tu gloria llena los cielos y la tierra. Cuán precioso Dios, Rey del universo, tu gloria llena los cielos y la tierra. Tu gloria llena los cielos, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi vida, Señor. Maravilloso es estar en tu presencia. Sí, Señor, maravilloso es poderte contemplar. Maravilloso es tocar tus vestiduras. Maravilloso es poderte adorar. Te decimos a ti, cuán precioso Dios, eres precioso, Rey del universo, tu gloria llena los cielos y la tierra. Cuán precioso Dios, te adoramos, Rey del universo. Tu gloria llena los cielos y la tierra. Tu gloria llena los cielos. Tu gloria llena la tierra. Tu gloria llena mi vida, Señor. Maravilloso es estar en tu presencia. Maravilloso es poderte contemplar. Maravilloso es tocar tus vestiduras. Maravilloso es poderte adorar. Maravilloso es estar en tu presencia. Maravilloso, maravilloso es poderte contemplar. Solo a ti, Señor. Maravilloso es tocar tus vestiduras. Maravilloso es poderte adorar. Maravilloso es estar en tu presencia. Maravilloso es
poderte contemplar. Maravilloso es tocar tus vestiduras. Maravilloso es poderte adorar. Oh Jesús, es maravilloso permanecer en tu presencia, habitar en medio de tu presencia. Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, que pueda ser expresada, Señor, con un corazón, con una ofrenda, Señor, santa, perfecta, pura, y que llegue a tu trono, Señor, a tu trono poderoso, glorioso, ángeles, querubines, serafines, Señor, te adoran y te dicen santo, 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 santo eres tú, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, porque tú lo llenas todo, Señor. Porque tú lo llenas todo. Y llenas mi vida, Señor. Llenas mi ser. Llenas mi corazón, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias. Corona de favores, Señor. A tus hijos y a tus hijas, Señor. Oh, gracias, Señor. Y ahora vamos a decirle al Señor, quiero llenar, Señor, decile al Señor, ahora papá, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero adorarte en espíritu. Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero también busca obreros para su viña. Él necesita de tu mano, necesita de tu vida, para que en este tiempo de tribulación, de enfermedad, puedas servir al Señor y llevar al Señor a las naciones. Pero vamos a seguir adorando al Señor. Aleluya, aleluya, gracias. Oh Jesús. Oh, entramos en tu presencia para adorarte, Señor, a ti. Con corazones limpios, agradecidos a ti, Señor Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanzas. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar
tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. Decirle al Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Te Amén. damos las gracias, Padre bendito, por este tiempo de poder alabarte juntos, bendecir tu nombre. Señor, gracias porque nos permites poder alabarte y adorarte juntos, como dice tu escritura, en espíritu y en verdad. Aunque nos cuesta un poco, Señor, estamos viéndonos, animándonos unos a otros a la alabanza, a estar cerca de ti. Muchas gracias, Padre, por este precioso tiempo. Amén. Aleluya. Bueno, hoy esta restricción que tenemos no nos permite poder estar todos en los acontecimientos importantes, pero hoy hemos llevado adelante un bautismo por la mañana. Así que antes que nada, yo quería presentarles al hermano Enrique y Alicia, si nos quieren brevemente decir unas palabritas. Enrique y Alicia se han integrado a nuestra congregación ya hace un tiempo. Ellos están acoyuntados a Norberto y Emi. Así que Enrique, si querés un saludito, y después voy a poner unas fotitos para que vean del bautismo. Adelante, Enrique, decinos algo. Bueno, muy contento, re feliz. Estamos acá por lo que pasó hoy y por los nuevos discípulos, por los nuevos hijos del Señor. Así que gracias a la iglesia, gracias a todos. Y bueno, maravillados y muy contentos por todo esto. La verdad que fue un día espectacular, un día de bendición y una fiesta, realmente una fiesta. Así que gracias por el amor del Señor y la guía
que nos guía para cada día para tener, hablarle a la gente, a las almas. Así que es un milagro que en medio de todo esto lo hicimos un tiempito y pudimos conectarnos, y la maravilla del Señor que tocó estas almas, y bueno, se hizo. Gracias a Dios y gracias acá a nuestro pastor. Nuestro amigo, mi amigo pastor. Bueno, gracias Enrique. Con Enrique nos conocemos hace muchos años, pero cuando digo muchos son muchos, ¿eh? Son muchos años. Yo les diría más de 40. Así que la vida nos volvió a juntar de alguna manera y hoy Amén. tuvimos un tiempo muy precioso. Y bueno, yo les quiero mostrar algunas fotitos para que vayan viendo del bautismo de hoy, así van orando por esta familia. A ver, los nombres de algunos de ellos los conozco. A ver, él es Gonzalo. Gonzalo. Sí, Gonzalo entregó su vida al Señor. Su papá, Leonardo. Sí, decí los nombres vos, Enrique, mientras, que los conocés mejor. Leonardo. Paula. Morena. Amén. Y falta Natalia. Falta Natalia. Nati. Ahí está. Ahí está Ahí Nati. está. Una hermosa familia para la gloria del Señor. Y se salvó Amén, Letita más amén. chiquita porque tiene 1 año, ¿no? Pero bueno, Sí. ya le llegará su tiempo para Amén. bautizarse. Amén. Bueno, muy bien, gracias Enrique, gracias por tu Gracias a saludo todos. y bueno, oremos por esta familia. Gracias. Qué bueno, qué bendición. Bueno, ahora voy a darle lugar a nuestro pastor Hernán y Catalina, que van a hacer la presentación. Yo quería que nos hablen un poquito acerca de Carlos, pues puedan presentarlo ustedes. Adelante. Amén, amén, bendiciones. La verdad que es un placer poder tener la posibilidad de escucharlo a Carlos, que bueno, nosotros lo conocemos, es mi cuñado, el hermano de Catalina, y hemos visto gracias de Dios en él, y no solamente gracias, sino también una vida consagrada, un testimonio, y la verdad que nosotros siempre que lo escuchamos a él salimos bendecidos, Dios nos habla, y bueno, es una buena posibilidad que tenemos para poder escucharlo. A veces creo yo, ¿no? En particular, pienso de que hay hermanos que tienen gracia, pero que no es muy reconocido, digamos. Aunque el reconocimiento, el único reconocimiento que necesitamos es el de Dios. Pero es bueno poder tener esta posibilidad. Así que yo le voy a pedir a Catalina que ella cuente un poquito cómo fue, o sea, que ella que lo conoce más, ¿no? Amén. Bendiciones para todos los hermanos, los que no he podido saludar y para todos en general. Bueno, ¿qué puedo decir? Imagínense, si yo empiezo a hablar de esta persona, van a pensar que es perfecto. Y en realidad no quiero que piensen eso porque no hay perfección en él, más en el que habita en él sí hay perfección. Que es nuestro Señor Jesucristo, es lo que le puedo decir para comenzar, pero bueno, él, como dijo mi esposo, es mi hermano, es un padre para mí, es un hermano que Dios eligió para mí, no creo que lo haya elegido yo, lo eligió Dios, es una familia que Dios eligió para mí, así que él es mi padre espiritual también, si algo aprendí de la palabra del Señor y de la vida cristiana, de cómo andar en este camino, es gracias a Él. Se lo debo a Él, que
con mucho amor, paciencia, me ha sabido guiar en el camino del Señor, me ha sabido enseñar, educarme, corregirme, sobre todo porque es una de las mejores acciones que puede tener un padre sobre un hijo, es corregirlo y enderezarlo. Y yo creo que de Carlos he recibido eso, enseñanza, amor y corrección. Y bueno, él es un joven, puedo decir que es joven porque un poquito mayor que yo, pero es un joven sencillo que el Señor escogió desde el vientre de su madre, como lo hizo con cada uno de nosotros, pero lo llamó bien jovencito. Lo llamó al camino del Señor a la edad de 12 años. Ahí conoció al Señor, o sea que del mundo, de lo que la mayoría vivimos en el mundo, no conoció, porque aún era un niño cuando el Señor lo llamó. Y bueno, en esos años era muy inocente un nene de 12 años. Y yo creo que, bueno, es un gran privilegio que Dios nos pueda llamar a temprana edad y que nosotros solo conozcamos de la vida en Cristo y que no probemos el mundo. Sería maravilloso. La verdad que el plan de Dios es perfecto para cada uno, pero nos llama a diferentes edades, ¿no? A diferentes etapas de nuestras vidas. Y él es ese joven de 12 años, fue ese joven de 12 años y adolescente que el Señor llamó. Y bueno, atendió a ese llamado y desde entonces hasta ahora le sirve a Jesús. Ha pasado diferentes etapas en el camino. Nunca me voy a olvidar que él me dijo, yo empecé siendo barredor de la iglesia, yo barría la iglesia, ese era mi ministerio. Yo limpiaba la congregación, o sea, regularmente le decimos iglesia al salón, y eso me decía él, yo limpiaba el salón. Y a mí yo lo miraba como quien dice, y eso es una gran cosa. Bueno, él lo decía con mucho orgullo y yo creo que es una gran cosa. Ahora lo entiendo, pero que en ese entonces no lo entendía. Pero bueno, empezando desde ahí ha tenido diferentes etapas en Cristo, un llamado hermoso a ser pastor, y ha pasado por diferentes situaciones en el concilio, que aún permanece, y eso es muy importante, en el concilio donde nació, que eso es muy importante, que nosotros reconozcamos, bueno, la entidad la cual nos educa, nos enseña de Cristo, y poder permanecer en ella si esa entidad está en la verdad, es lo más bonito. Y yo creo que eso también es algo para resaltar, que actualmente ahora es pastor de una congregación y supervisor de el resto de las congregaciones que pertenecen al concilio de Alfa y Omega. Así que bueno, eso es un poco de la biografía de él en cuanto al ministerio. Él tiene una linda familia, una hermosa familia, una esposa, la verdad que maravillosa, mi mejor amiga, 2 hijas que son mi vida, son mis hijas también, y bueno, me emociona porque bueno, es mi familia, son todo para mí. Después de Cristo y los míos son todo para mí. Tiene 2 niñas hermosas, va a tener otro hijo, Dios ya como último regalo le ha dado un nene y está en la pancita todavía a punto de salir, así que bueno, es una emoción muy, muy grande esperando a Carlos Daniel. Y bueno, eso, hay mucho para decir de él, pero lo importante es esto, que es un hombre de Dios, que me ha sabido educar en el camino del Señor, que me ha enseñado a amar a Cristo, porque es lo que puedo resaltar de él, me enseñó a amar al Señor y a que Dios sea lo primero, y sobre todo a tener una relación con Dios. Apuntaba mucho a eso, a una relación con Dios, a que el corazón esté irreprochable delante de Dios. No importa cómo estés por afuera, pero que el corazón esté irreprochable delante de Dios. Eso lo pude aprender de él. Una anécdota cortita que recuerdo cuando nosotros terminamos el bachillerato ya de grande, los dos,
porque bueno, pasó muchas cosas en nuestro camino, en nuestra adolescencia y particularmente en la mía, y terminamos el bachillerato ya grande y gracias a Dios lo terminamos juntos. Y yo me acuerdo que estudiábamos la tarde-noche y no había mucho tiempo para llegar al culto. Estudiamos de fines de semana también. Y él me hacía ir. Yo no entendía por qué. O sea, salíamos de la escuela y él quería que fuéramos a saludar a los hermanos, aunque sea. O sea, movernos de un barrio hacia otro barrio. Decía, sí, tenemos que ir aunque sea a decir el amén. Eso es impresionante. El amor por la obra, y no era pastor en ese entonces, el amor por las almas, el amor a la familia de Cristo, a los hermanos, ese afecto de familia, lo aprendí de él también, porque él me hacía eso, salir de la escuela e ir a saludar a los hermanos y a decir amén, nada más. Al final del culto llegábamos, así que bueno, he aprendido mucho de él y creo que sigo aprendiendo. Es mi consejero también, él y su esposa, y bueno, de ella mucho también para decir, porque aprendí mucho como mujer de ella, mucho, sobre todo el amor, la paciencia, muchas cosas. Es cuanto, hermano, y bueno, es simplemente Carlos Sánchez, no es perfecto, pero lo admiro mucho. Amén. Amén. Muchas gracias, Hernán, Catalina. No, acá. Así que bueno, vamos a escuchar la palabra. Carlos, adelante. Amén. Una bendición escucharte, Amén. verte. Bendiciones. Amén. Igual, pastor. Muchas bendiciones. Amén, amén. Encantado de Adelante. estar con ustedes y gracias por la invitación. Amén. Pues muchas bendiciones para todos. Damos gracias al Señor por esta invitación que pues me han hecho nuestro hermano pastor Rubén, Hernán, Catalina, y bueno, bendiciones para todos porque también me hablan siempre de la congregación y yo pregunto, cada vez que hablo con el pastor pregunto por ustedes, que cómo están, y porque ya hemos hecho una amistad muy estrecha. Cuando conocí a Rubén, pues pensaba que ya lo conocí hace mucho tiempo, porque hicimos una empatía, es decir, cuando él vino aquí a la República Dominicana, pues pudimos compartir, salir, y pues le amo muchísimo en el amor del Señor. También Catalina, bueno, ella habló algo sobre mí, pero toda gloria y toda honra pertenece a nuestro Dios, porque lo único que nosotros somos del Señor siervos, esclavos del Señor. Hemos venido a esta tierra con un propósito y es de servirle al Señor. Hemos sido creados para alabanza de su gloria. Por eso quiero en el nombre de Jesús que Dios bendiga a nuestro hermano pastor Rubén, nuestro hermano Hernán, Catalina y a todos, sin exclusión. Pero antes de compartir la palabra, quiero que por lo menos salgan en la cámara mi familia, mi esposa y mis hijas, para que le den un saludo a todos y luego Yoli, ven, acércate y saluda. Karen, por acá. Dios bendiga de manera muy especial al pueblo de Dios y nuestro hermano Rubén, que desde que le conocí ha sido una persona muy especial para mí. Igualmente también nuestro hermano Hernán, esposo de Catalina. Me da mucho gusto poderle ver nuevamente, aunque sea por esta vía, pero nada, las redes nos acercan a los que estamos lejos y a veces también alejan a los que están cerca, pero qué importante que nos podamos acercar por este medio y podamos compartir y sobre todo la palabra de Dios. Qué bueno. Aquí le presento a mis hijas también, nuestras hijas. Dios las bendiga. Ahí está Charlotte, Karen,
Muchas bendiciones para todo el pueblo del Señor. Amén, amén. Dios me ha bendecido con mi familia, amén, con mi esposa y mis hijas, y ahora viene de en camino que ya en el mes, a final de este mes o a principio de octubre, ya ella estará dando a luz. Le pido la oración para que todo salga bien, amén. Y qué bueno es poder compartir la palabra de Dios, pero es un compromiso hablar la palabra de Dios. ¿Y por qué yo digo que es un compromiso? Porque cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios, y tomar la palabra de Dios para nosotros repetirla, debemos tener mucha cuenta y tener cuidado lo que vamos a decir, porque es la palabra de Dios. Entonces, me gustaría inmediatamente comenzar. Quiero decirle algo, nosotros, pues yo soy dominicano. Los dominicanos a veces decimos cosas que allá en Argentina y en otros países no están bien. Es decir, que cualquier cosa, tolérenme un poco. Usted sabe que la cultura es diferente, pero gracias al Señor que Cristo nos une a nosotros, y no importa el idioma o el léxico, Cristo nos ha unido en fe. Amén. Quiero inmediatamente que busquemos el libro de los Salmos, Salmo 19. Vamos a leer verso 7 hasta el verso 11. Y luego vamos a leer a Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 al 16. Amén. Salmo 19, versículo 7 al 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Vamos a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 16. Hasta el 16. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarle en esta tarde de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras. Pero este salmo, capítulo 19, se divide en dos. Si nosotros vamos y vemos los primeros versículos del 1 hasta el 6, habla de lo que los teólogos le llaman la revelación general.
que es que Dios se ha mostrado su gloria a través de la creación. Nosotros podemos conocer a Dios a través de la creación, o más bien podemos ver a un Dios creador, a un ser inteligente que creó todo lo que hay. Y por eso nosotros vemos que en el versículo 1 del Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la Biblia, o más bien Dios se ha revelado de dos formas. En lo que le llaman la revelación general, Dios se ha revelado a través de los cielos, a través de las estrellas, a través del sol, a través del mar, pero también, es decir, de toda la creación. Pero también la revelación especial es que Dios se ha revelado a través de su palabra, a través de las escrituras. Entonces vamos a ver nosotros, no vamos a hablar de la revelación general, que es que Dios se revela a través de la creación, sino que vamos a hablar de la revelación especial, que es de las escrituras. Y vamos a hablar de la suficiencia de las escrituras. En la Biblia encontramos toda la respuesta para vivir una vida plena en Cristo. Nosotros tenemos lo que le llamamos Biblia, las escrituras. Y las escrituras es inspirada por Dios. Es decir, lo que vivimos una vida plena de acuerdo a las escrituras, debemos de defender que la Biblia es inspirada por Dios. Es decir, la Biblia la escribieron aproximadamente 40 autores humanos, pero que detrás de esos autores humanos estaba el propósito de Dios trabajando en las escrituras. Y por eso es que la misma Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, la palabra inspirada es la palabra soplada por Dios, exhalada por Dios. Y nosotros como creyentes debemos de defender que la escritura es inspirada por Dios. No podemos estar divorciados en la palabra en cuanto a que yo creo en Dios, pero no creo en las escrituras. Creo en las escrituras, pero no creo en Dios. No, eso va de la mano. Si yo creo en Dios, tengo que creer en su palabra. Y nosotros vemos, y si creo en su palabra, pues tengo que creer en él. Y por eso vemos que las escrituras dice que es inspirada, pero también debemos de defender la infalibilidad. ¿Qué es esto? Es que la Biblia no falla, no puede fallar. La palabra de Dios no ha fallado, ni fallará, ni puede fallar. Pero también debemos defender la inerrancia de las escrituras, que esto es que no tiene errores. Las escrituras en su sentido original no tiene errores en sí. Entonces nosotros vemos que debemos de defender esto, pero ahora nosotros debemos con esa misma convicción, debemos de defender la suficiencia de las escrituras. Las escrituras son suficientes para nuestra vida. Bueno, no tengo nada en contra porque en nuestra iglesia tenemos profesionales de la psicología y yo sé que ustedes también pueden tener profesionales, consejeros, y eso es muy bueno. Ahora, nosotros debemos de decirle a nuestros psicólogos que aconsejen bíblicamente, porque es que la Biblia es suficiente para nuestra vida, para nuestro andar, para nuestro caminar, para nuestra familia, para cómo yo debo de conducirme en la vida, en mi trabajo, con mi vecino, en la congregación, con mis hermanos, con mi familia. Todo la Biblia te dice cómo debe conducirte y ella es suficiente para tu vida. Y de eso es que vamos a hablar en esta tarde. Bueno, aquí es de tarde todavía. Pero cuando decimos que algo es suficiente, es porque cumple con todo para la cual fue diseñado. Algo que es suficiente es porque es completa. Y nosotros podemos poner un ejemplo de un vehículo. Usted compra un vehículo y usted dice, bueno, este vehículo me es suficiente para yo ir al trabajo, para ir a la iglesia.
pero el vehículo se va deteriorando y va perdiendo valor. Las escrituras, tenemos más de 2000 años ya con el Nuevo Testamento y no ha perdido el valor. Las escrituras es la palabra de Dios y nosotros la tenemos aquí para entonces predicarla, pero no solamente para predicarla y escucharla, sino para vivirla. Las escrituras es la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de la suficiencia de la palabra de Dios, pudiéramos hacernos dos preguntas. ¿Para qué es suficiente y cuál es el propósito? Esas dos preguntas, cuando nosotros vemos que alguien dice que la Biblia es suficiente, entonces decimos, podemos hacer la pregunta, ¿para qué es suficiente y cuál es el propósito? Entonces, todo lo que tiene que ver con el conocimiento que nos lleva a la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestra fe, todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, todo lo que necesitamos para agradar a Dios y para glorificarlo, haciendo reverencia a Él, está únicamente y exclusivamente revelado en la palabra de Dios. Es decir, para yo ser salvo, necesito conocer las escrituras, porque ellas nos van a revelar a Dios, nos van a revelar a Jesucristo. En Juan capítulo 5, verso 39, dice que Jesús mismo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra palabra, Jesús está diciendo, Moisés habló de mí, Isaías habló de mí, los profetas todos hablaron de mí, los salmos hablaron de mí. Escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y nosotros podemos ver que también las escrituras es suficiente, porque el propósito redentor de Dios en Cristo, y también porque se cumple ese propósito, pero también para guiarlo en el curso de su vida, debemos a través de su palabra. También todo está aquí en la Biblia. Todo lo que usted necesita saber está en la Sagrada Escritura. De una manera implícita, Él está revelado en la Biblia, o explícitamente está revelado en la Escritura. Cuando hablo de implícita y explícita, es que directamente Dios se ha revelado y te ha dicho a ti y me ha dicho a mí lo que yo debo de hacer, cómo debo de conducirme en esta vida, pero también hay cosas que son indirectas, que no están en la Escritura, pero ellas se revelan y te dicen lo que está bien y lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Entonces vamos a ver ahora lo que hemos leído. Salmo 19, verso 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquí nosotros vemos que no está hablando simplemente de la ley de Moisés, sino que está hablando de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios en todo el tiempo ha sido suficiente. Por ejemplo, cuando Adán y Eva recibieron el mandamiento de que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, porque dijo Dios que el día que comieran iban a morir. Lo que ellos no podían decir, no teníamos la Biblia y por eso pecamos. Sí, ya ellos tenían un mandato, un mandamiento que Dios le había dado para que ellos no pecaran. Ahora, lo que Dios dijo en ese tiempo a Adán y Eva era suficiente para ellos guardarse fiel a Dios. No coman, le dijo Dios, y la palabra en todo el tiempo, desde el principio hasta estos tiempos y hasta el final, la palabra de Dios es fiel y es junto al Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia.
estamos hablando de la suficiencia. La Biblia, las Escrituras, es suficiente para el creyente y no debemos de dudar de la suficiencia. Por eso hoy en día tenemos muchas congregaciones donde en los púlpitos toman para hacer show, porque la Biblia para ellos no es suficiente. Y ustedes ven que siempre quieren llevar una palabra nueva, una palabra fresca, un rema de Dios, de lo alto. No, nosotros tenemos las Escrituras que nos dirige, que nos guía. Es el mapa que nos lleva a Dios. Ahora, vimos esto que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra perfecta es completa. Eso es lo que quiere decir, perfecta, completa. La Biblia, las Escrituras es completa, suficiente, exhaustiva, que cubre todos los aspectos de la vida. Eso es las Escrituras. También no carece de nada, es completa. Pero también la Biblia no te conduce al error ni al pecado, sino que te libera. Las Escrituras te liberan. Por eso nosotros debemos de estudiar a profundidad las Escrituras. Ahora, vemos otro aquí en la parte más abajo del versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta parte donde dice que convierte el alma, esto se refiere a restaurar. Dios restaura al hombre por su palabra, pero también los transforma, los redime. Eso es lo que está diciendo aquí cuando dice que convierte el alma, los transforma, los redime, los restaura o los restaura. Esa es la palabra. Aquí vemos también que dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso, por ejemplo, fiel es digno de confianza, es la palabra, fiel, digno de confianza. Entonces la Biblia es digna de confianza y podemos descansar con toda seguridad en las Escrituras. Hace sabio al sencillo, aquella persona que es humilde. Recuerden que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios, sino que Dios lo acoge y le da sabiduría. La palabra sabiduría y la inteligencia no es lo mismo. Hay muchos hombres en el mundo que no son cristianos, pero son bastante inteligentes. Ahora, ser sabio es saber tomar buenas decisiones. Y eso no proviene del hombre, sino que proviene de Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes, de los que están ahí, son sabios porque han tenido, o más bien Dios le ha dado la sabiduría para poder venir a Él y rendirse a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hace sabio al sencillo, al humilde, a aquel que viene ante Él, a su presencia. Recuerden que las Escrituras dicen que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo mira de cerca. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Y recuerden que hace sabio al sencillo. El versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los mandamientos de Dios alegran el corazón de los creyentes, porque lo corrige, lo instruye. Ahora, nosotros vemos que también dice que el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lumbrera. No solamente te alumbra los ojos, sino que te muestra el camino que tú debes coger, el camino que tú debes seguir. Por eso la Biblia, las Escrituras, es luz para el hombre. Y aquí lo revela en este salmo: el precepto de Jehová es puro, santo, algo puro, algo sin contaminación, santo y puro, y que alumbra los ojos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora el versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora aquí el temor de Jehová es limpio. Esta palabra se usa en el sentido de la reverencia que la palabra de Dios produce
en nosotros. Es un temor que nos enseña a reverenciarle y adorarle con reverencia. Por eso ustedes ven que el Salmo dice, el temor de Jehová es limpio, algo sin contaminación, que permanece para siempre. El mismo Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra de Dios, porque ella es suficiente para nuestra vida. Nosotros no necesitamos un libro o un consejo de Sigmund Freud, sino que, o de un libro de cualquier hombre que haya escrito un libro para guiarnos. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Ellas son vida. Y dice en hebreo que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra a partir del arma y discierne, hermano, discierne nuestro pensamiento. La Biblia es la revelación de Dios. Ahora, cuando dice que el temor de Jehová es limpio, nos está hablando también de que nos enseña a adorarle reverentemente. Versículo 9 dice, el versículo 10 dice, la parte C del versículo 9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. No sé si ustedes han escuchado cuando dicen, bueno, ese hombre es juicioso. Aquí quiere decir, aquí en República Dominicana, que es un hombre que piensa antes de actuar. Es un hombre que cuando habla, o una mujer, que cuando habla, sabe lo que está hablando. Y aquí está hablando que los juicios de Dios son verdad, todos justos. En Dios no hay injusticia. Todos los preceptos de Jehová, todos los mandamientos de Jehová son justos. En Dios no hay injusticia. En Dios hay gracia y justicia. A algunos lo ha bañado de su gracia y a otro de su juicio. Nosotros, por su misericordia, nos alcanzó su gracia. Pero hay otro que le alcanzará su juicio. Vamos a seguir. Dice verso 10. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado. Pero aquí dice que la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios, que los preceptos de Dios, que es el testimonio de Dios, que la ley de Dios es deseable más y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Eso es la palabra de Dios. Es dulce para aquellos que aman la palabra de Dios, aquellos que aman la corrección, aquellos que aman a Dios, que aman su palabra. La Biblia, las escrituras, es dulce. Dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Eso es una realidad. La Biblia nos amonesta, nos dice a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de conducirnos, cómo debo tratar al prójimo, cómo debo adorar a Dios reverentemente. Pero también dice, en guardarlos hay grandes galardones, hay recompensa, hay bendiciones para aquellos que guardan la ley, los mandatos, los preceptos de Dios, su palabra en sí, porque eso es lo que David está hablando. Todo aquel que guarda y ama la palabra de Dios y ama al Señor de todo su corazón, hay grandes bendiciones, no importando el tiempo de tribulaciones, de escasez que haya, sino que Dios va a bendecir a su pueblo. Pero esto está hablando de que hay galardones, y el galardón más grande que nosotros vamos a recibir es cuando estemos en la presencia del Señor, todo congregado, donde no estará un grupo en Argentina, ni otro grupo en República Dominicana, ni otro grupo en Europa, sino que el Señor mismo va a pastorear su iglesia y estará con su iglesia, y ahí será el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con su pueblo. Vamos a los versículos que leímos, es suficiente. El mejor consejero que tenemos
es Dios. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Y si tú quieres hablarle a Dios, ora. Vamos a ver, Timoteo, en 2 Timoteo, Pablo, capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido. Antes de entrar en materia, o más bien ver brevemente estos versículos, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos la palabra tú. Y en Timoteo, en 2 Timoteo, esta palabra es común. El apóstol Pablo siempre le dice tú a Timoteo. ¿Pero a qué se refiere? Vamos a ver, el capítulo 2, versículo 1 de 2 de Timoteo, dice, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Está hablándole a Timoteo de que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús, en lo que has recibido. El versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nuevamente se está refiriendo a él y le dice tú. Ahora vamos al versículo 3, capítulo 3, perdón, donde leímos, el versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Estamos viendo aquí que Pablo le está diciendo nuevamente, pero tú sigue, ¿qué está hablando? La doctrina, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Lo que Timoteo aprendió de Pablo, él está diciendo que permanezca en la doctrina que has aprendido. Perseverar en la doctrina que has aprendido. Cómo tú perseveras a través del Espíritu, con el Espíritu Santo, pero también estudiando la palabra de Dios. A diario debemos de profundizar, leer las Escrituras, porque ella es suficiente para nuestra vida. Ese es el primer café que no debemos tomar, o mate, allá en mate, un tececito que Rubén me enseñó. Ese es el primer mate que debemos de tomar, la palabra, las escrituras, y guardar la doctrina, lo que nos han enseñado. La conducta, mi conducta debe ser una conducta diferente a lo que no han recibido la fe. Que mi vida tenga propósito, que tengamos fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero en el versículo 14, regresamos, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Él había aprendido del apóstol Pablo, pero también tenía su madre y su abuela que le habían enseñado las escrituras. Por eso en el versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido la sagrada escritura, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la escritura? Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento podía guiar en aquel siglo, en el siglo primero, a los creyentes que todavía no tenían el Nuevo Testamento, lo podía guiar a la salvación. Lo podía guiar porque el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, y desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Cuando eso, todavía no teníamos a Mateo, ni a Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Hechos, ni ninguno de estas cartas que tenemos ahora en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, y le está diciendo que las escrituras que ya estaban, lo que le llaman la Torá, el que es el Pentateuco, la ley de Moisés, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ya ellos lo tenían, y los profetas. Por eso Jesús dijo que los profetas hablaron de mí, y ellos entendían eso,
porque ellos tenían el Antiguo Testamento, y de eso se está refiriendo el apóstol Pablo, diciendo que tú sabes, has sabido desde la niñez la Sagrada Escritura, la cual te pueden hacer sabio para la salvación. Porque los inteligentes muchas veces no son salvos, pero los que son sabios, que han elegido por medio de Jesucristo seguirle, entonces reciben la salvación. Ahora, estamos hablando de que la Biblia es suficiente. Y aquí el versículo 16 nos revela que es suficiente. Dice así: todas las escrituras es inspirada por Dios. Lo que le dije al principio, soplada por Dios. Y útil para enseñar. Ellas nos enseñan, es útil para enseñar, para redarguir, que esta palabra es corregir, reprender. Ella nos reprende. También para instruir en justicia, como cuando usted instruye a un niño. Asimismo, ella nos instruye en justicia. El verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto es la palabra maduro, porque perfección alcanzaremos cuando estemos en la presencia del Señor. Ahí vamos a alcanzar perfección. Aquí está diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, aquí, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, dice otra versión, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros estamos preparados para bendecir a Dios, para glorificar a Dios, y nos dice que guardemos su palabra. La Biblia es suficiente para nuestra vida, para nuestro corazón, para ser salvo, que es sobre todo lo que nosotros necesitamos, estar en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué dice el libro de Hebreos, capítulo 1? Ya estoy terminando. Dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, Dios vino hablando de mucha forma, de mucha manera, a través de los profetas, a través de la revelación general que le dije, que a través de la creación. Hoy nos habla a través de su Hijo, hoy nos habla a través de su palabra, nos habla a través de las escrituras, y esa es la última revelación. La última revelación. Por eso ustedes ven que por muy apóstol y muy grande que se crean mucho, porque se cerró el canon, ya Dios habló por medio de su Hijo Jesucristo, y lo que nosotros necesitamos saber para la salvación, para nuestra fe, para la congregación, para la familia, para el trabajo, para cómo yo debo conducirme con el jefe, está aquí en las escrituras. Ellas son suficientes. Jesús es la revelación completa. Por eso en Efesios dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo estamos completos, y en las escrituras estamos nosotros completos cuando la guardamos, y no somos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para que su pueblo viva para la gloria de Dios. Nosotros debemos de vivir para la gloria de Dios. Debemos ser portador de la gloria de Dios. ¿Pero cómo? Estudiando este libro. Él nos habla a través de este libro. Yo me acuerdo que yo decía cuando era nuevo creyente, le decía, Señor, háblame, mi oración, Señor, háblame. Pero luego entendí que yo tenía las escrituras, que yo nada más la tenía que abrir y leerla, y ahí Él me habla a mí.
esta palabra te habla, Él te corrige, te instruye y te guía a toda justicia y te instruye en justicia a fin de que nosotros alcancemos la madurez espiritual para que podamos vivir conforme a su voluntad. Eso es lo que la Escritura dice. En Él estamos completos. No puedo decir creo en el Señor, pero no creo en su palabra. Es como que yo diga creo en Rubén, Rubén un hombre de Dios, pero no creo en lo que él dice. Bueno, pues entonces es una contradicción. Yo tengo, si creo en él y digo que es un hombre serio y que es un hombre de Dios, pues tengo que creer en lo que él dice. Y así mismo la palabra de Dios. Si creemos en él, debemos de creer en su palabra. Hay mucha crítica en cuanto a las escrituras, pero nosotros estamos confiados y creemos firmemente que lo que aquí se encierra en estos 66 libros es la palabra de Dios. Ella misma dice por el Espíritu Santo. Es decir, usted puede tener un sueño, pero lo más exacto es lo que dice aquí, en las Escrituras. Pero también ella dice que son como martillos que quebrantan la piedra, los corazones de piedra, ella lo quebranta. Dice que como fuego, también las Escrituras es como fuego, pero también las Escrituras es como pan y como agua, que sacia al sediento y lo conduce a la vida eterna. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Él te va a alumbrar, Él te va a guiar, Él te va a cuidar, pero nosotros debemos comprender y ser defensores de las Escrituras. Dios le bendiga, Dios le guarde, y quiero decirle que las Escrituras son suficientes para nosotros vivir en este tiempo. La Biblia no está vieja ni desfasada. La Biblia es la palabra de Dios y es para estos tiempos, para nosotros, para que nosotros vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, agradecido por la invitación al pastor Rubén, al pastor Hernán, a los demás miembros de la congregación y a todos. Muchas bendiciones y gracias. Quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son vivas y eficaz. Gracias, Señor. Te pido por esta congregación, Dios mío, que están conectados por esta vía. Señor, bendícele en el nombre de Jesús. Ayúdale en estos tiempos difíciles, Señor, que está viviendo la humanidad, en tiempos de pandemia, de enfermedades, de confusión. Señor, te pido que en el nombre de Jesús tú le fortalezcas, le ayudes, Señor. Mira las oraciones que muchos hacen y los deseos que tienen muchos en su corazón. Contéstalo de acuerdo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Dios mío, que le bendiga a los pastores, a los ministros, hombres, mujeres que están aquí en esta congregación, que pertenecen, Señor, a la congregación. Señor, en el nombre de Jesús, guárdale. Ayúdale, Señor. Ayúdale a seguir firme, Dios, porque sin ti nada podemos hacer, dice tu palabra. Separado de mí nada poder hacer, dijiste, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Dios, que nos ayude, que nos llene de tu Espíritu Santo, que nos fortalezca, Señor, que nos sane, Dios mío. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Guarda, Señor, tu pueblo de cualquier virus, de cualquier enfermedad. Guarda, Señor, como tú dices en Apocalipsis a la iglesia, yo te libraré de la obra de la prueba. Gracias, Rey eterno. Bendice a los pastores, bendice a los miembros de la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga y mi pastor Rubén. Amén. Gracias, Carlos. Es una alegría escucharte, que nos hayas comunicado la palabra del Señor de esta forma. Me haces recordar a tiempos
antiguos cuando mi familia se convirtió al Señor, un corito, una canción que cantábamos justamente era este salmo. ¿Y para qué sirve ponerle música a la escritura? Para poder memorizarla. Así que es lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que no solo leer la escritura, escudriñar, sino también poder memorizar algunos pasajes que podamos, ¿no? ¿Para qué? Para que la palabra siempre la tengamos cerca. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un refrigerio para nosotros que nos refresques estas verdades de la escritura para poder persistir en aquello que aprendimos, ¿no? Porque no sea que el tiempo pase y que nos desviemos del camino. Tenemos que perseverar firme. Por eso el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo de persistir tiene que ser una realidad en nosotros, en nuestras vidas. Así que, así como nos conocemos con el hermano Enrique, que hoy les contaba de tantos años, vamos a persistir en esta hermandad compartiendo la palabra juntos. Y este consejo que el apóstol le da a Timoteo es el consejo que cada uno de nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, a los discípulos, a los que ya tenemos nietos, persistir en este camino que Dios un día nos mostró. Muchas gracias, Carlos. Yo hubiese querido, Carlos y yo hubiese querido que ustedes conozcan Buenos Aires y puedan venir para estos pagos, pero bueno, se nos atrasa un poco más con toda esta pandemia, pero sigo teniendo la esperanza de que puedan visitarnos y compartir unos días con nosotros. Amén. Así que si Dios lo permite, en un tiempo quizá les podamos tener por estos lados, ¿no? Ahí veo que Catalina está contenta y hace seña con las manos, está contenta. Y bueno, Carlos, si tú no puedes venir para este lado, tendré que ir yo a verte. De nuevo, ¿qué va a hacer? Tendré que ir a verte en algún momento. Amén. Vamos a orar para poder ir allá y que usted también vuelva hacia acá. Bueno, hacemos así, te voy a buscar y nos volvemos juntos después. Amén, amén. Bueno, Carlos, muchas gracias por compartir la palabra. Ha sido para nosotros una alegría, pero una bendición poder escuchar la firmeza que nuestro hermano tiene en cuanto a la palabra. ¿Vieron? Hizo una buena descripción su hermana sobre la vida de él. Yo pude compartir unos cuantos días, me hospedó en su casa y hablamos muchos temas hablamos con Carlos. Y yo creo que el Señor nos inspiró también a poder conversar y a intercambiar nuestra comprensión acerca de la Escritura. Una vez más, gracias Yoli, también por tu saludo, que tengas un feliz parto y que el chiquito pueda nacer bien. Eres todo un testimonio para nosotros de lo que el Señor ha hecho en la vida tuya. Muchas gracias entonces. Bueno, yo le voy a pedir a nuestro pastor Walter que él haga una oración final y que pueda cerrar esta reunión. Nos gustaría estar todo el tiempo, pero ya vamos a estar juntos todo el tiempo cuando estemos en su presencia, ¿no? Así que Walter, adelante. Muy bien. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu presencia en medio nuestro, gracias, Señor, porque a través de la distancia, Señor, tú nos has hablado, Señor, en esta tarde, a través de la vida de Carlos. Gracias por su vida, gracias por la vida de su familia también, Señor. Gracias, Señor, porque hoy con claridad pudimos escucharte a ti, Señor, y de poder, Señor, reflexionar que con tu palabra es suficiente, Señor, que en tu palabra encontramos todo, Señor. Encontramos toda la respuesta, encontramos la dirección, encontramos el alimento, encontramos la sed, el agua para cuando estamos sedientos, Señor.
y también, Señor, en tu palabra encontramos la respuesta cuando estamos angustiados, cuando estamos, Señor, con temor. Señor, tu palabra tenemos todo, tu palabra es suficiente. Gracias, gracias, Señor, por tanta bendición, Señor, porque es una bendición, Señor, que a través de tantos kilómetros, Señor, podamos conocer a este hermoso hermano, Señor, a su familia, y, Señor, que tú nos hayas hablado, Señor. Bendice a cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor, en todos los lugares, Señor, que se han conectado. Bendice sus hogares. Bendice la iglesia que está en sus casas, Señor. Bendice la iglesia que está en sus casas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y, Señor, que cada iglesia en la casa, Señor, pueda ser de testimonio para otros, Señor. Que puedan ser puertas abiertas, Señor, para que tu reino se establezca, Señor, en las vidas de aquellos que no te tienen, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya, qué bueno. Bueno, el domingo próximo tenemos nuestra reunión como de costumbre por la mañana, 10:30. Acuérdense que hoy cambiamos el horario solamente para tener la palabra de nuestro hermano Carlos. Así que bueno, buena semana para todos ustedes. Abramos los micrófonos, nos podemos saludar. Y que el Señor les acompañe en todo momento. Bendiciones, Rubén. Dios Buena lo bendiga. semana. Buena semana. Bendiciones. Dani, familia Franco. Un abrazo. Saludos. Rubén, Walter, Patito. Esteban, Dios te bendiga. Carlos, Dios te bendiga. Dios dominicana. Alberto.